Feliz día, Dios te bendiga. Es bonito poder mirar por la ventana y ver ese sol maravilloso, ver ese cielo espectacular, lindo, y poder ver cómo en las noticias, cómo en los informes, en los periódicos, nos muestran de cómo la naturaleza está volviendo a florecer, de cómo los animales están volviendo a vivir, ¿verdad? Porque ya no se sienten amenazados. Y hay una realidad, y es que a pesar de todas las dificultades, de todos los infortunios, de todos los problemas, de todos los virus, aún se ven destellos de amor, aún se ven cosas lindas que están a nuestro alrededor y que muchas veces por estar tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, pasamos por alto. Y una de esas cosas lindas es nuestra vida. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Qué precio tiene nuestra vida y nuestra libertad? Qué feliz me siento hoy de poder estar en mi hogar, a pesar de que tal vez estamos restringidos, encerrados, pero qué lindo poder compartir con mis hijos, poder estar compartiendo con mi esposa, poder estar compartiendo con mi familia, recuperando ese tiempo perdido que tal vez por estar de lleno en mi trabajo, de lleno en mis quehaceres, no estaba valorando lo importante y lo maravillosa que es la familia, pero en especial nuestra salud. Y yo quiero preguntarte a ti en este día, ¿cuánto vale tu vida? ¿Qué precio tiene tu vida? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el costo? Si hubiera una cifra, si pudieras describirlo en una cifra, ¿qué precio le pondrías a tu vida? ¿Sabes? Puedes que en este día te sientas miserable. Puedes que hoy te sientas triste. Tal vez te sientas vacío. Tal vez hoy quieras quitarte la vida. Hoy quieras salir corriendo y olvidarte de tu familia, olvidarte de tu trabajo, olvidarte de todo. Porque tienes problemas, porque estás con angustia, porque te encuentras triste. Pero mi querido amigo, ¿cuánto vale tu vida? ¿Sabes? La palabra de Dios registra en Lucas 5, versículo 31 y 32, que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y el versículo 32 dice algo muy lindo, dice, he aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sabes, de esos pecadores yo soy el primero. Y me gozo en el Señor de saber que a pesar de mis dificultades, a pesar de mi imperfección, mi vida tiene un precio. Y tiene un precio muy alto. Y es esa sangre derramada en ese madero que alguna vez, donde alguna vez fue puesto nuestro Señor Jesús, donde se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a ti y a mí, con el propósito de que hoy tú tengas una esperanza de vida y de que yo tenga esa misma esperanza, de poder alcanzar la vida eterna mediante su sacrificio. Ahora te quiero volver a preguntar, ¿cuánto vale tu vida? O mejor aún, ¿cuánto valen esas gotas de sangre derramadas en esa cruz? ¿Cuánto vale la vida entregada por nuestro amado Dios, el Señor Cristo Jesús? ¿Acaso no debemos valorar ese sacrificio? Déjame decirte que tú y yo valemos mucho para mi Señor Jesús. Y esto me lleva a una historia maravillosa, una de mis historias favoritas, que me encanta hablar, de la que me encanta expresarme porque es muy linda. Y la encontramos en Daniel, ¿verdad?
Una historia que no debemos olvidar. Una historia que tal vez pasamos por alto, pero es una historia de redención y del amor y la paciencia que tiene mi Señor Jesús contigo y conmigo. Permíteme orar para poder iniciar con este tema lindo. Oremos. Señor Jesús, Padre del cielo, te damos gracias, mi Rey, por habernos dado un día más de vida, Señor, y por permitirnos estar aquí reunidos mediante las redes, mediante la transmisión, con el propósito de seguir creciendo en Cristo, Señor. Padre, perdona nuestros pecados e instrúyenos a través de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender tu palabra en este día, Señor. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiéndonos, instruyéndonos, formándonos y capacitándonos para ese encuentro lindo contigo, mi Rey. Quédate en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la historia que tengo para este día, que traigo para este día, que Dios ha puesto en mi corazón para este día, la encontramos en los primeros 4 capítulos de Daniel. Y es una historia de redención linda. Es una historia donde tú y yo nos debemos involucrar y entender que ese personaje tal vez soy yo hoy. Es así que en Daniel 1, versículo 1 y 2, nos relata algo maravilloso y nos dice que en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la casa, a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, vemos claramente que Dios siempre ha tenido un pueblo. Siempre ha sido Jerusalén, la Israel, la Jerusalén de Dios. Siempre ha existido en el transcurso de la historia, ¿verdad? Dios siempre ha tenido un pueblo. Pero acá hay un aspecto particular. Y es que el pueblo de Dios es entregado a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Oiga, esto es increíble, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios termina en las manos del enemigo de Dios. Pero sigamos leyendo. Entonces dice el rey que necesitaba muchachos del linaje real de los príncipes, ¿verdad? Muchachos donde no hubiera tacha alguna, para que fueran personas sabias, dice, sabios en ciencia, de buen entendimiento, para que estuvieran en el palacio del rey y que se les iba a enseñar las letras y las lenguas de los caldeos. Es acá, lo hemos sabido, donde encuentran en medio de ese pueblo de Israel, ¿verdad? En ese pueblo de Judá, encuentran a Ananías, Misael, Azarías y a Daniel, ¿verdad? Que posterior a eso terminan llamándose Daniel, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos, ¿verdad? Entonces estas 4 personas, estos 4 jóvenes, eran hijos de Dios porque más adelante dice que ellos no se contaminaron con la comida del rey, sino que ellos propusieron en su corazón permanecer limpios. Pero no vamos a entrar a fondo con ellos porque quiero contarte una historia maravillosa que hay en medio de todo esto. Avancemos. Y entonces dice que después de 10 días, estas personas, estos hombres que no se quisieron contaminar con la comida del rey, se hallaron 10 veces más sabios. Y entonces los pusieron enfrente de Nabucodonosor, los llevaron delante de Nabucodonosor al cabo de terminar los días para que los miraran. Y el rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces permanecieron al servicio del rey. Y en todos estos asuntos, sabiduría y inteligencia eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Entonces vemos que Nabucodonosor presenció un milagro, ¿verdad? Nabucodonosor presenció cómo Dios instruyó a estos jóvenes. Dice que el rey los halló 10 veces más sabios cuando habló con ellos. Y aún así, no creyó en el Dios de Daniel.
no creyó en el Dios de Israel, en el Dios de Judá. Y esta historia, mi amigo, es de Nabucodonosor, de cómo este rey estricto, de este rey egocéntrico, de este rey que dicen que nunca ha existido un reinado como el reino de Babilonia, ¿verdad? Que lo comparan en el sueño de Daniel, en Daniel 2, cuando tiene el sueño, dice que la cabeza de oro de la estatua representa el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, porque no ha existido un reino como él. Entonces imagínate por un segundo cómo era Nabucodonosor. Si al que no le hacía caso lo mandaba a descuartizar, si al que no se postraba ante una estatua, lo mandaba a quemar en el horno de fuego, si al que no le cumplía su capricho, no le respondía a su sueño, simplemente lo mandaba a matar. Entonces era un rey despiadado, ¿verdad? Era un rey egocéntrico, precisamente porque tenía un reinado muy lindo y siempre trataba de ser exaltado él mismo. Así que yo quiero hablarte en este día de Nabucodonosor, de todo lo que hizo mi Dios por una sola persona, de todo lo que permitió Dios aún con sus hijos para que una sola persona pudiera aceptar el amor de Dios, para que una sola persona pudiera entregarle su corazón a Él de una manera sincera. Entonces vemos en Daniel 1 que Él presencia un milagro, ¿verdad? Él presencia como Dios pone más lucidez en estos hombres que eran fieles a Él. El Dios de Israel, el Dios de Judá, vivía, moraba en el corazón de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y aún así, Nabucodonosor reconoció a Dios, ¿verdad? ¿O no? Vamos a mirarlo. Entonces, en Daniel 2 nos dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, bueno, entonces hizo caso omiso a esto y siguió la historia. No vio la magnitud del poder de Dios, aun cuando estaba en sus ojos. Y entonces el rey, dice en Daniel 2, que se turbó y tuvo un sueño. Entonces el rey hizo llamar a los caldeos para que le interpretaran el sueño. Y yo quiero hacer un paréntesis acá. Si Daniel, Misael, Ananías, Misael y Azarías eran 10 veces más sabios, ¿por qué consultó con los caldeos y no con ellos? Aún tenía un corazón duro. Aún no quería aceptar que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. Era un Dios capaz de interpretar su sueño. No quería aceptarlo y quería siempre que prevaleciera su voluntad, que prevaleciera su ego, que él tuviera la razón y que los demás estuvieran equivocados. Es así entonces como prefiere llamar a los caldeos. Y entonces los caldeos le dicen: Señor, dinos el sueño y te diremos su interpretación. Entonces el Nabucodonosor les dice: bueno, la cuestión es que a mí se me olvidó el sueño. No recuerdo el sueño, no recuerdo, lo olvidé todo, pero quiero que ustedes me hagan recordar, me digan qué me soñé y me den posterior a eso la interpretación. Entonces, en el versículo 7 le responden por segunda vez los caldeos y le dicen: cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. Si hay algo que tenía Nabucodonosor, es que era muy suspicaz. No por nada era el rey de Babilonia. No por nada era el rey de una nación gigante, hermosa y pagana. Obviamente tenía las condiciones y la capacidad intelectual para gobernar Babilonia. Entonces, era astuto. Y en el versículo 8 dice: yo conozco ciertamente que vosotros pones dilaciones. O sea, ustedes, mientras me van diciendo que él diga rey la interpretación, es mientras ustedes van pensando qué decirme. Entonces, les digo de una vez que si no me dicen de una vez la interpretación, los voy a matar en este instante, los voy a mandar a matar. Entonces ellos dicen que no existe hombre alguno donde more Dios, donde esté Dios, y no existe hombre alguno, dice, sobre la tierra para declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor ha dicho cosa semejante.
porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Entonces Nabucodonosor se enoja, se pone furioso y entonces con ira manda un decreto de mandar a matar a todos los sabios. Y esta noticia llega a donde Daniel. Y Daniel ora y Dios le muestra la interpretación. Entonces Daniel se dirige a donde el rey y el rey le hace pasar. Y entonces antes de esto hay un acontecimiento lindo, y es que Daniel le manda a decir al rey que tenga paciencia un momento, que iba a orar con Dios para saber cuál era la voluntad de Dios con respecto al sueño de él. Entonces Dios le da la revelación a Daniel. Daniel va y habla con Nabucodonosor y le cuenta el sueño. Y es tan impactante que Nabucodonosor dice, entonces el rey Nabucodonosor se postra sobre su rostro, se humilla ante Daniel y manda que le ofrecieran presentes e incienso. Y mira lo que dice Nabucodonosor, dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Entonces Daniel fue engrandecido por el rey y lo pusieron gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo. Y entonces así también Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en los negocios de las provincias de Babilonia. Y he aquí una segunda vez donde Dios manifiesta el poder ante la presencia de Nabucodonosor. Y acá nos dice en el versículo 46 que Nabucodonosor lo reconoce, ¿verdad? Se postra. Dice que se postró este rey egocéntrico, este rey orgulloso. Se postra sobre su rostro y se humilla ante Daniel. Y dice que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de reyes que revela los misterios, le dice. Y con esto pareciera como si la historia terminara bien, ¿verdad? Como si terminara linda, con un Nabucodonosor redimido por el amor de Dios, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 nos muestra que no fue así. Nos muestra que, que mandó a hacer una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos, ¿verdad? Y dice que todo Babilonia, al sonar unos instrumentos, ¿verdad? Tenía que someterse, tenía que postrarse ante esa estatua. Y que los que no lo hicieran iban a morir. Y acá vemos una historia muy famosa que es la historia del horno de fuego, ¿verdad? Y vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, su nombre original, no se postraron ante esta estatua. Y entonces el rey, es increíble lo que Dios estaba haciendo con el rey. Y él no se estaba dando cuenta. Este rey que mandó a matar a los caldeos porque no le interpretaban el sueño. Este rey que todo lo que su palabra era ley, el que fuera contra él, lo mandaba a matar, lo mandaba a quemar. Ahora, cuando llegan los caldeos a contarles que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron, los hizo llamar ante él. Y entonces dice que les habló y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni lo adoráis, la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estás dispuesto que cuando suenen todos estos instrumentos, ustedes adoren a mi Dios, a mi estatua, porque si no lo hacen, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego. ¿Y qué Dios? Dice, ¿y qué Dios será el Dios que os libre de mis manos? Acá hay algo lindo en medio de esta afirmación tan severa. Y es que Dios estaba cambiando el corazón de Nabucodonosor. Ya no era ese rey despiadado. Mira, acá les estaba dando una oportunidad a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en su corazón.
Y tal vez lo estaba pasando por alto, porque muchas veces nos pasa eso. Muchas veces empezamos a cambiar nuestra manera de hablar. Muchas veces hay nobleza en nuestro corazón, hay alegría, hay ese deseo de servir a las personas. Y no nos damos cuenta, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios, cuando en verdad la historia es otra. Cuando en verdad ha sido siempre Dios el que ha estado buscándonos. Siempre ha sido Él el que ha estado cada mañana al lado de nosotros, el que ha estado cuando nos hemos caído y ha extendido su mano para levantarnos. Ha sido Él, ha sido su amor el que nos ha salvado de tantas cosas, de tantos peligros, que cuando sea el día inminente de su regreso y nuestro velo sea quitado, en esas pantallas celestiales mi Dios nos mostrará cuántas veces nos salvó, cuántas veces estuvo ahí dispuesto a ayudarnos y cuántas veces nos brindó de su calidez y de su amor. Y esto aconteció en la vida de Nabucodonosor, un rey soberbio, un rey terco, un rey egocentrista, y ahora le estaba dando una oportunidad a estos muchachos. Sin embargo, el relato nos indica que estos muchachos le contestaron de una manera hasta grosera. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice en palabras modernas, ¿qué te importa? A ti no te importa. Porque tenemos un Dios que tiene el poder de salvarnos del horno de fuego. Y de no ser así, sé por rey que no te serviremos. Entonces el rey se enoja, dice el relato, y los manda atar, manda llamar los hombres más fuertes de su reino, ¿cierto? Y dicen que los aten con sus vestiduras y todo, que no les hagan nada, sino así como están, vayan y me los meten a ese horno de fuego. Y lo mandó a calentar 7 veces más. Y el relato dice que estos hombres grandes, corpulentos, los tiraron al horno de fuego. Pero en el instante que los tiraron al horno de fuego, dice que estaba tan caliente, había tanto fulgor, tanta llama, que estos hombres cayeron muertos. Pero ¿sabes? Estos hombres no murieron por el fuego. Estos hombres murieron por la presencia del cuarto hombre que se hallaba allí, y era la presencia de Jesús. Dice en el relato que Nabucodonosor, cuando echan a los muchachos al horno de fuego, dice, no echaron 3 hombres atados en el horno de fuego. Le dicen, así es, Señor. Entonces yo, ¿por qué estoy contando 4? Y ellos, los 3 muchachos, están sueltos caminando, y el cuarto hombre tiene aspecto como hijo de los dioses. Ciertamente, Nabucodonosor tenía conocimiento del Hijo de Dios. Ciertamente, había escuchado en algún instante del Hijo de Dios, del Dios de Israel. Y ahora estaba presenciando con sus ojos a su Salvador, al Señor Cristo Jesús. Y este milagro es un milagro que hasta hoy lo relatamos y lo contamos de una manera impactante, porque es increíble cómo estos hombres caminaban y no se quemaban. Pero lo más increíble es ver a Jesús con ellos. Y Nabucodonosor lo vio con sus ojos, se acercó hasta el horno de fuego. Y aquí hay otro milagro maravilloso, que la presencia de Jesús que quemó a esos soldados, a Nabucodonosor no le hizo nada, porque le estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo chance de entregar su vida a Él. Y que si Él le entregaba su vida a Él, claramente iba a acontecer lo que le aconteció en ese momento, cuando se acercó al horno. Y es que no se quemó. Ningún fuego lo iba a quemar. Y este rey
mandó a llamar a los jóvenes a que salieran del horno. Y se dio cuenta que ni siquiera olían a quemado, que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Y Nabucodonosor dijo: que bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces él pone un decreto y dice que el que no adore a ese Dios sea descuartizado, que el que no adorara al Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, fuera descuartizado y su casa convertida en estercolero. Claramente era un rey despiadado. Y yo quiero preguntarte, ¿se convirtió al ver a Jesús cara a cara? Todo nos indica que esta historia terminaría de una manera muy linda, ¿verdad? Que Nabucodonosor por fin comprendería que el mismo Señor Jesús tuvo que bajar y presentarse y librar a estos jóvenes, y que el mismo Nabucodonosor lo viera para que pudiera entregarle su corazón a él, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no nos sucede a nosotros lo mismo? Que Dios hace cosas por nosotros, nos ayuda, nos protege, nos colabora, está siempre con nosotros, nos sana. Porque inclusive hay testimonios de muchos de nosotros que hemos tenido alguna enfermedad y Dios nos ha sanado. Y aún así vemos la mano de Dios. Vemos a Jesús cara a cara y seguimos sin creer. ¿Y sabes? Esto aconteció con Nabucodonosor. En el capítulo 4 nos muestra que no se convirtió, que finalmente hablaba era de dientes para afuera, como dicen, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Su corazón estaba lejos de un encuentro con mi Dios del cielo. Y claramente es donde vuelve a tener un sueño. Pero esta vez fue algo triste, porque se acercó Daniel y le interpretó el sueño y le muestra que iba a perder todo, que si no se arrepentía lo iba a perder todo. Y entonces dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, Nabucodonosor no se había encontrado con Jesús. Y no quería encontrarse con Jesús, aun cuando mi Dios le mostró tantas cosas, tantas pruebas de misericordia, de amor hacia él, para que él entregara su corazón, pero no quería. Y en el capítulo 4, los primeros versículos los escribe alguien espiritual, alguien que se encontró con Dios. Mira lo que dice: paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. Su señorío de generación en generación. Y es claro que Nabucodonosor no quería entregar su corazón a Dios. Y entonces tuvo que pasar una serie de aflicciones grandes, que perdió su reino, que se volvió loco, que fue hasta los montes, que le creció el pelo, que el rocío de la mañana mojaba todo su pelo, sus garras, le crecieron las uñas y era semejante a un animal y comía como comía los animales. Hasta que por fin reconoció a Jesús. Dice: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué triste que el Señor tuvo que emplear el recurso, en uno de los últimos recursos, de quitarle todo, de dejarlo en la calle, para que entendiera que todo lo que él tenía, que todo lo que él había conseguido, no había sido con sus manos,
sino con la voluntad de Dios. Recuerda lo que dice en Daniel 1. Dice que Jehová, que Dios entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fue Dios el que le entregó a Judá. Fue Dios el que le dio su reino. Y Nabucodonosor no lo quería entender. El capítulo 4 está escrito por él. Ese versículo que leímos ahorita, donde él habla de la paz, o sea, multiplicada. ¿Paz? Este rey que solo pensaba en guerras, este rey que solo pensaba en peleas, que solo pensaba en descuartizar a los que no le obedecieran, en quemarlos, en rostizarlos. ¿Ahora está hablando de paz? ¡Qué cambio tan maravilloso! ¡Qué lindo que es mi Dios! ¡Qué cosas tan grandes tiene Dios planeadas para ti y para mí! Pero, oh, mi amigo, ¿por qué siempre somos tan obstinados? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que estar aguantando hambre o tener que estar con una enfermedad terminal o tener que estar en las peores condiciones para poder aceptar a Dios como nuestro Salvador y nuestro Redentor? Nabucodonosor lo tuvo todo, pero aún así hablaba era por hablar. Reconocía a Dios, era ante un milagro, decía, oh, qué maravilloso es Dios, pero yo sigo con mi vida como si nada hubiera pasado. Cuando en realidad, cuando Dios pasa por un camino, siempre suceden cosas. Y eso pasa en tu vida y en mi vida. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir dándole la espalda a Jesús? ¿Acaso no fue suficiente? ¿Acaso no estoy ya a punto de tocar fondo? Todo por querer hacer las cosas con mis propias manos, con mi voluntad, por el yo creo que me va a ir bien. Yo creo que si hago esto funciona. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios es extremismo. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios era para ese tiempo, mas no ya para mí. Cuando la palabra de Dios es universal, es única. La palabra de Dios es el manual de vida para nuestra formación, para nuestra capacitación y nuestra preparación para el reino de los cielos. No huyas más de Jesús. Tal vez esté hablando este día a una persona que se encuentra triste. Tal vez le estoy hablando a una persona que está enferma, que tiene una enfermedad. Tal vez le estoy hablando a una persona que ha perdido su empleo, que no tiene que comer en su casa. Y yo quiero preguntarte, ¿acaso ya no tocamos fondo? ¿No crees que es necesario reconocer que si hay un Dios, que si hay un Dios poderoso que nos puede salvar de ese horno de fuego? Que si hay un Dios poderoso que si nos acercamos a Él, ninguna llama de ningún problema, ninguna llama de ninguna enfermedad nos va a quemar ni siquiera nuestros cabellos. Yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón a Dios, a que le entregues tu vida por completo y a que entiendas que el que mora bajo las alas del Omnipotente estará seguro por siempre. Entrégale tu corazón a Jesús y que podamos decir como dijo Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entrégale tu corazón a Jehová, entrégale tu vida a Dios, y Él hará de ti una nación grande, hará de ti una gran persona, y todo lo que en tu vida era tristeza se convertirá en felicidad y alegría eterna. No dudes más, no le des más la espalda al Señor. ¿Cuántos acontecimientos más tienen que pasar por tu vida para que aceptes a Jesús? Nabucodonosor presenció a Dios en casi todo su reino. Durante todo su reino presenció la mano de Dios, de cómo Daniel, de cómo sus amigos administraban, de cómo eran honestos, sinceros, de la sabiduría que tenían, del horno de fuego, de la interpretación de los sueños, aún de cuando se volvió semejante a un animal, hasta que reconoció a Dios y le fue devuelto todo, pero con una añadidura:
con la paz del cielo, con la paz que nos brinda Dios en medio de la tormenta. Juan 14:27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que Dios quiere darte hoy es una paz que viene del cielo y que aún en medio de la tormenta tendrás tu corazón tranquilo, porque tendrás la certeza de que hay un Dios que está obrando y trabajando por ti. Dios te bendiga y te guarde. Yo quiero pedirte que si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús, que si tú quieres caminar con Dios hoy, yo quiero que tú levantes la mano y me acompañes en oración. Oramos. Señor Jesús, Rey de mi vida, te damos las gracias, mi Dios, por habernos permitido estar en este día contigo, mi Dios. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona cada instante en que te hemos fallado y te hemos dado la espalda. Oh, mi Dios, cuánto amor tienes por cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Rey, a avanzar en tus caminos y a serte fiel por siempre. Vive y reina en nuestro corazón, y que si algún instante o en alguna ocasión hemos sido como Nabucodonosor, hoy podamos reconocerte como nuestro Salvador y nuestro Guiador, que extenderá su mano o que de ser necesario bajará plenamente a habitar con nosotros y a librarnos de ese horno del fuego, Señor. Apártanos del mal y quédate en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Feliz día.